El sol caía a plomo sobre los campos de agave en Jalisco, tiñendo el horizonte de un azul intenso que parecía infinito. El canto de los gallos aún resonaba en la lejanía, mientras el polvo del camino se levantaba con cada paso de un niño descalzo. Se llamaba Mateo, tenía apenas 10 años, y cargaba en su mirada la inocencia mezclada con una tristeza demasiado grande para alguien tan pequeño. Apretaba contra su pecho una bolsita vacía de manta, esperando llenarla con un poco de pan o frijol que pudiera llevarle a su abuela enferma. Frente a él se levantaba majestuosa la hacienda de don Esteban, una construcción imponente con arcos coloniales, muros blancos relucientes y un portón de hierro forjado que parecía inalcanzable. Desde dentro se escuchaba el bullicio de una fiesta privada, risas, copas que chocaban, música de mariachi contratado para alegrar la tarde de los invitados adinerados. Mateo, con timidez, empujó apenas el portón. Su corazón latía fuerte, como si cada golpe en su pecho fuera un recordatorio de que no pertenecía a ese lugar. Caminó unos pasos por el patio empedrado, respirando el aroma de carne asada y tortillas recién hechas. La necesidad lo empujaba más que la vergüenza. «Disculpe», dijo con voz débil a un sirviente que cargaba charolas, «¿podría darme un pedacito de pan?» «Es para mi abuelita». El hombre lo miró con lástima, pero antes de contestar, apareció don Esteban vestido con un traje de lino blanco, sombrero de ala ancha y una mirada dura como el acero. «¿Qué hace este mocoso aquí?», rugió, deteniendo la música de su propia voz autoritaria. El sirviente bajó la cabeza, temiendo responder. Mateo dio un paso atrás, pero el millonario avanzó con paso firme. «Fuera de mi hacienda», tronó Esteban. «Aquí no se regala nada, el que quiera comer, que trabaje». «Señor, solo era un pedacito para mi abuela», balbuceó Mateo con los ojos humedecidos. El silencio cayó sobre el patio. Algunos invitados observaban desde las sombras de los arcos, murmurando entre sí, pero nadie se atrevió a intervenir. Don Esteban, con gesto de desprecio, le arrebató la bolsita de manta y la arrojó al suelo. «Aprende, muchacho. En este mundo, los débiles no sobreviven, y si quieres algo, gánatelo». Mateo recogió su bolsa con manos temblorosas, tragando las lágrimas que ardían en su garganta. Dio media vuelta y salió corriendo, con la dignidad herida pero aún sosteniéndose en pie. El polvo del camino lo envolvió, mientras sus pies descalzos golpeaban la tierra caliente. En el horizonte, las campanas de la parroquia de San Miguel repicaban para la misa de la tarde. El sonido lo acompañó como un eco lejano, recordándole lo que su abuela siempre decía: «Dios nunca abandona a los que tienen fe». Sin embargo, en su corazón, la duda comenzaba a crecer. ¿Por qué la vida era tan injusta? ¿Por qué los ricos tenían tanto y a él se le negaba hasta un pedazo de pan? Apretó la bolsita vacía y respiró hondo, buscando fuerzas en medio del dolor. Y aquí, querido espectador, es donde la verdadera historia comienza. Porque a veces, en el momento más oscuro, la vida pone en nuestro camino encuentros que cambian todo para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte ni un solo capítulo de esta historia llena de fe, lucha y redención. Mateo no lo sabía todavía, pero aquel rechazo brutal sería el inicio de un viaje que lo llevaría a descubrir el valor de la humildad, la fortaleza del espíritu y el misterioso poder de un hombre que transformaría su destino para siempre. Con la mirada fija en el horizonte, el niño siguió caminando hacia su barrio humilde, donde las casas de adobe resistían como podían al sol ardiente. Su corazón latía con un dolor nuevo, pero también con una semilla de esperanza que aún no lograba comprender. Mateo llegó al barrio con los pies cansados y la bolsita aún vacía. El aire olía a maíz tostado y humo de leña, mezclado con el polvo de las calles sin pavimentar. Su casa estaba al final de un callejón angosto, hecha de adobe y techo de lámina oxidada, que crujía con cada ráfaga de viento. Allí lo esperaba su abuela, doña Carmen, sentada en un petate frente al fogón apagado. «¿Conseguiste algo, hijo?», preguntó ella, su voz suave pero fatigada,
como si cada palabra le costara esfuerzo. Mateo bajó la mirada y negó con la cabeza. Lo intenté, abuelita, pero no me dieron nada. Ella suspiró, acariciándole el cabello enredado con ternura. No te preocupes, Dios proveerá. Nunca nos ha abandonado. Mateo apretó los labios, conteniendo las lágrimas. No quería que ella lo viera débil. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, la fe que su abuela tanto defendía parecía tambalear. Al caer la tarde, el niño salió a recorrer las calles del barrio. En la esquina, unos niños jugaban a la pelota con un balón gastado, pero al verlo, se burlaron. «Ahí viene el que pide limosnas», gritó uno. «Mejor cuida tu bolsita vacía. No vaya a ser que se la lleve el viento», rió otro. Mateo apretó los puños, pero decidió callar. Sabía que discutir solo lo haría sentir peor. Siguió caminando, observando cómo algunos vecinos compartían lo poco que tenían. Una mujer repartía tortillas recién hechas entre los hijos del vecino. Un anciano ofrecía agua fresca a quienes pasaban bajo el sol. Esa solidaridad lo conmovía, y por un instante sintió orgullo de pertenecer a esa comunidad humilde. En la tiendita de la esquina, don Chema, un hombre de bigote canoso y delantal manchado de harina, lo vio pasar y lo llamó. «Mateo, ven». El tendero sacó un pan duro del día anterior y se lo entregó. No es mucho, pero algo es algo. El niño sonrió tímidamente. «Gracias, don Chema. Se lo voy a llevar a mi abuelita. Cuídala mucho, chamaco. Ustedes tienen lo más valioso, el uno al otro». Esa noche, mientras compartían el pan y un poco de atole aguado, doña Carmen habló con serenidad. «Mira, hijo, los ricos creen que lo tienen todo, pero en realidad viven vacíos. Nosotros, aunque pobres, tenemos amor y fe. Eso nos sostiene». Mateo asintió, aunque dentro de sí seguía preguntándose por qué la vida parecía tan injusta. Los días siguientes corrieron con la misma rutina de necesidades y esfuerzos. A veces, la abuela tejía servilletas para vender en el mercado. Otras veces, Mateo hacía mandados por unas monedas. La comunidad entera conocía su situación, y aunque no podían darle mucho, siempre le ofrecían al menos una sonrisa. Pero no todos eran comprensivos. Había quienes murmuraban sobre él y su familia. «Son una carga para el barrio», decían algunos. Mateo escuchaba, y cada palabra le hería como una espina clavándose en el corazón. Una tarde, mientras regresaba con un jarro de agua desde el pozo, escuchó a dos hombres hablar frente a la cantina. «Dicen que don Esteban va a comprar más tierras por aquí. Quiere todo para él». «Pues claro, ese viejo manda en el pueblo. Nadie se atreve a enfrentarlo». Mateo frunció el ceño. Ya sabía lo cruel que podía ser aquel millonario. Lo había vivido en carne propia. Y ahora comprendía que no era solo él. Muchos sufrían bajo la sombra de su poder. Al llegar a su casa, vio a su abuela rezando frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe. Sus manos temblorosas sostenían un rosario gastado. «Abuelita», susurró Mateo, «¿por qué Dios deja que gente como don Esteban tenga tanto y nosotros tan poco?» Doña Carmen lo miró con ternura, aunque sus ojos reflejaban el mismo interrogante que llevaba años guardado en silencio. «Dios sabe por qué hace las cosas, hijo. A veces permite la injusticia para enseñarnos a ser más fuertes». Mateo no respondió. Se acostó en su petate mirando el techo de lámina y escuchando el canto de los grillos. En su interior, un fuego nuevo comenzaba a encenderse. No quería resignarse a la miseria, pero tampoco entendía cómo salir de ella. El silencio de la noche se hizo profundo, y en medio de ese silencio, el eco de las palabras de don Esteban resonaba como una herida abierta. En este mundo los débiles no sobreviven. Mateo, con los ojos abiertos en la oscuridad, decidió que algún día encontraría la manera de demostrar lo contrario. El amanecer llegó con un frío inesperado para la temporada. La neblina cubría las calles de tierra y hacía que todo pareciera más gris de lo habitual. Mateo despertó sobresaltado al escuchar la tos fuerte de su abuela. Era una tos seca, persistente, que le arrancaba el aire del pecho. «Abuelita, ¿estás bien?», preguntó asustado, arrodillándose junto a ella.
Doña Carmen intentó sonreír, pero su rostro estaba pálido y sus labios resecos. «No es nada, hijo, solo un malestar pasajero». Mateo sabía que no era cierto. El calor de su frente y el temblor de sus manos delataban que la enfermedad avanzaba. Su corazón se apretó con angustia. No tenían dinero para medicinas, y lo poco que había ahorrado con los mandados apenas alcanzaba para tortillas y frijoles. Decidió entonces hacer lo único que se le ocurrió: salir al mercado de Guadalajara para trabajar. Caminó varias horas bajo el sol, con los pies cansados hasta llegar al bullicioso centro. Los gritos de los vendedores, el aroma de las garnachas y el repicar de las monedas llenaban el ambiente. Un hombre de aspecto amable lo vio parado en la esquina. «¿Buscas trabajo, muchacho?», le preguntó. «Sí, señor. Puedo hacer lo que me diga». «Entonces, límpiame los zapatos». Le entregó un cajoncito viejo y un cepillo. Mateo, aunque nunca lo había hecho antes, se arrodilló y comenzó a frotar con todas sus fuerzas. El hombre le sonrió y le dio unas monedas al terminar. Mateo sintió una chispa de esperanza. Tal vez así podría juntar lo necesario para el medicamento de su abuela. Pero no todos fueron tan generosos. Algunos clientes lo miraban con desprecio. «Quítate de aquí, chamaco mugroso», le gritó un comerciante empujándolo. «Seguro ni sabe trabajar», murmuró otro mientras se alejaba sin pagarle. Las humillaciones se acumulaban junto con el cansancio. A mediodía apenas había reunido un par de monedas, insuficientes para comprar siquiera una aspirina. El estómago le rugía de hambre, pero pensaba en su abuela y se obligaba a seguir. De pronto, un grupo de niños bien vestidos pasó junto a él. Uno de ellos, con una sonrisa burlona, dijo en voz alta: «Miren al limosnero jugando a ser zapatero». Las risas de los demás retumbaron en sus oídos como cuchillos. Mateo bajó la cabeza y apretó los dientes. Quiso responder, gritarles que él trabajaba por amor a su abuela, que no pedía lujos, solo salud para la mujer que lo había criado. Pero se contuvo. El orgullo herido le quemaba por dentro, y por un instante la duda volvió a su mente. ¿Realmente Dios escuchaba a los humildes? Con las pocas monedas que tenía, compró un pan duro y un poco de agua fresca. Guardó la mitad para su abuela, y con el resto se obligó a saciar apenas su hambre. Al regresar al barrio, el cansancio lo hacía arrastrar los pies, pero su corazón cargaba un peso aún mayor, la sensación de estar luchando contra un mundo que no le dejaba espacio. Al llegar, doña Carmen lo esperaba acostada en su petate, con la respiración entrecortada. Mateo se arrodilló a su lado y le ofreció el pan. Ella lo partió en dos y le dio la mitad. «Come, hijo. Tú lo necesitas más que yo». «No, abuelita, yo ya comí», mintió, aunque su estómago volvía a rugir. Ella lo miró con ternura infinita y acarició su mejilla. «Eres un buen muchacho, Mateo. Dios tiene un plan para ti, aunque ahora no lo entiendas». Mateo se recostó a su lado, escuchando la tos de su abuela mezclarse con los sonidos lejanos de los grillos. Sabía que debía ser fuerte, pero el miedo lo perseguía. ¿Qué pasaría si la perdía? ¿Qué haría un niño solo en el mundo? El cielo estrellado se extendía sobre el barrio como un manto inmenso. Mateo cerró los ojos, buscando consuelo en un sueño que nunca llegaba del todo. En su interior la lucha apenas comenzaba, y las preguntas sin respuesta lo acompañarían una vez más hasta el amanecer. El domingo amaneció con un cielo despejado y un calor suave que anunciaba un día distinto. Mateo, después de dejar a su abuela descansando, decidió caminar hacia Tlaquepaque, donde sabía que habría movimiento por la misa mayor. Sus pies descalzos levantaban polvo en cada paso, y aunque el cansancio lo acompañaba, también lo guiaba una necesidad interior: encontrar una respuesta a las dudas que lo carcomían. El atrio de la iglesia antigua estaba lleno de gente. Mujeres con rebozos coloridos vendían veladoras. Niños correteaban entre los puestos de dulces típicos y los ancianos conversaban sobre las noticias del pueblo. El sonido de las campanas marcaba la hora, y los fieles entraban poco a poco al templo. Mateo se sentó en una esquina, con la bolsita vacía sobre las piernas.
Observaba a todos con una mezcla de admiración y tristeza. Sentía que pertenecía y al mismo tiempo que estaba excluido. Mientras veía a las familias comprar panecillos para llevar después de la misa, se preguntaba en silencio, ¿será que Dios escucha más a los que tienen dinero para ofrendar que a los pobres como yo? En medio de esas reflexiones, una voz serena rompió el murmullo del atrio. ¿Por qué esa tristeza en tus ojos, pequeño? Mateo levantó la vista. Frente a él estaba un hombre vestido de blanco, con un semblante sereno, y una mirada que parecía atravesar su alma sin juzgarla. Su piel tenía un brillo cálido, y sus manos, aunque sencillas, transmitían fuerza y paz al mismo tiempo. «No es nada, señor», balbuceó el niño. «Solo pensaba en mi abuelita. Está enferma, y yo no puedo ayudarla». El hombre se sentó a su lado, como si el bullicio del atrio no existiera. «Tu corazón es noble. Los últimos serán los primeros, ¿lo sabías?» Mateo frunció el ceño. «¿Qué significa eso?» «Que a veces el mundo valora la riqueza, el poder o las apariencias», respondió el hombre con calma. «Pero Dios mira lo que hay en lo profundo del corazón. Y el corazón de los humildes tiene un valor que nadie puede comprar». Mateo sintió un calor extraño recorrerle el pecho. Nunca nadie le había hablado así. Ni siquiera el sacerdote en la misa había logrado que entendiera con tanta claridad. «Pero», dijo con voz temblorosa, «si eso es verdad, ¿por qué mi abuelita sufre tanto? ¿Por qué yo no tengo lo que otros niños sí?» El hombre sonrió con ternura. «El sufrimiento no es castigo, pequeño, es camino, y cada paso que das con amor te acerca más a la luz. No te desesperes, no estás solo, aunque a veces lo creas». El niño lo miraba fascinado. Era como si aquellas palabras le dieran fuerza para respirar de nuevo. Durante un instante, el ruido del atrio desapareció y solo quedaron ellos dos, envueltos en un silencio profundo. Mateo quiso preguntar más, pero cuando volvió a mirar alrededor, el hombre ya no estaba. Se levantó rápidamente, buscando entre la multitud. Recorrió los pasillos del mercado, miró hacia el interior del templo, incluso salió a la plaza, pero no lo encontró. «¿A dónde se fue?», susurró con el corazón latiendo fuerte. No había respuesta. Solo el murmullo del pueblo y el repique lejano de las campanas. Con la bolsita apretada contra el pecho, Mateo regresó por el camino polvoriento hacia su casa. A pesar de no haber conseguido comida ni medicinas, llevaba algo nuevo consigo, una semilla de esperanza. En su mente resonaban aquellas palabras: «Los últimos serán los primeros». No sabía aún cómo, pero sintió que un cambio se avecinaba. Algo en lo profundo le decía que ese encuentro no había sido casualidad. El sol caía sobre los agaves, y mientras caminaba, su sombra se alargaba tras de él como si lo acompañara un guardián invisible. Y en su corazón, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía del todo solo. La tos de doña Carmen se volvió más fuerte con el paso de los días. Su respiración era entrecortada, y el cansancio la mantenía recostada la mayor parte del tiempo. Mateo hacía lo posible por mantenerla cómoda, pero la preocupación lo devoraba. Cada vez que la veía sudar frío en medio de la noche, sentía que la estaba perdiendo. Una mañana, decidido a no rendirse, salió temprano hacia la clínica más cercana. Caminó kilómetros con su abuela apoyada en su hombro, hasta que ambos llegaron exhaustos frente al edificio blanco y gris. El olor a desinfectante impregnaba el aire, y largas filas de pacientes esperaban turno. «Necesito ayuda para mi abuelita, por favor», suplicó Mateo a la recepcionista, una mujer de gafas que tecleaba sin mirarlo. «¿Traen papeles?» «Acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio», preguntó con tono mecánico. Mateo bajó la cabeza. «No tenemos, solo queremos que la revisen». La mujer chasqueó la lengua. «Lo siento, sin documentos no podemos ingresarla». «Pero está enferma», exclamó el niño, casi llorando. «Entiendo, pero esas son las reglas. Vayan al DIF o a otra institución». Mateo sintió un nudo en la garganta. Miró a su abuela, que apenas podía mantenerse de pie.
El mundo parecía darle la espalda una vez más. En ese momento, un rugido de motor lo hizo voltear. Una camioneta de lujo estacionó frente a la clínica. Era don Esteban, vestido impecablemente, bajando con paso altivo. Sus guaruras apartaban a la gente para abrirle camino. Mateo corrió hacia él. «Señor, por favor, ayúdeme. Mi abuelita está muy enferma». El millonario lo miró con desdén. «¿Otra vez tú? Ya te dije, si quieres algo en la vida, gánatelo. No vengas a estorbar». «Pero ella podría morir», insistió el niño con los ojos enrojecidos. Esteban lo apartó con la mano como si fuera polvo en su traje. «No me hagas perder tiempo». Mateo se quedó inmóvil, viendo cómo el hombre entraba a la clínica con paso seguro. Sintió una rabia impotente quemarle el pecho, un dolor tan grande que apenas podía respirar. Se arrodilló en la banqueta y abrazó a su abuela. «Lo intenté, abuelita. Lo intenté», susurró, con lágrimas cayendo sobre sus manos. Doña Carmen acarició su rostro con ternura. «No llores, hijo. Dios sabe lo que hace». El niño apretó los dientes. Quería creer, pero su fe tambaleaba. El mundo parecía injusto, cruel, indiferente al dolor de los pobres. Entonces, entre el bullicio de la clínica, una voz suave resonó a su lado. «No pierdas la esperanza, pequeño». Mateo levantó la vista. Era el mismo hombre de blanco que había visto en Tlaquepaque. Su presencia irradiaba calma en medio del caos. «¿Usted?», susurró Mateo sorprendido. «La desesperación es una prueba, no un final», dijo el hombre con mirada profunda. «Tu amor por tu abuela es más fuerte que cualquier riqueza. Aférrate a eso y no te rindas». Mateo sintió un alivio inexplicable, como si aquellas palabras hubieran aliviado parte del peso que cargaba. Quiso preguntar cómo podía seguir luchando, pero al voltear de nuevo, el hombre ya no estaba. Miró a su alrededor confundido, sin entender cómo podía desaparecer tan rápido. Un murmullo recorrió su mente. «Confía». Esa noche, al regresar al barrio con las manos vacías, se sentó junto al fogón apagado. Su estómago estaba vacío, pero lo que más dolía era la impotencia. La tos de su abuela resonaba como un tambor en la oscuridad. Sin embargo, en medio de la angustia recordaba aquella voz. «Tu amor es más fuerte que cualquier riqueza». Y aunque no sabía cómo, se prometió a sí mismo que no dejaría de luchar. El camino sería duro, eso lo intuía. Pero algo dentro de él, una chispa encendida por aquel misterioso hombre, comenzaba a iluminar la oscuridad que lo rodeaba. El barrio donde vivía Mateo, aunque pobre, tenía algo que las grandes mansiones nunca conocían: la solidaridad. Los vecinos, acostumbrados a compartir lo poco que tenían, formaban una red invisible que sostenía a todos cuando más lo necesitaban. Fue en ese ambiente donde Mateo comenzó a descubrir que no estaba tan solo como creía. Una mañana, cuando el niño salía a buscar leña para encender el fogón, doña Rosa, la vendedora de tamales, lo llamó desde su puesto improvisado en la esquina. Era una mujer robusta, de carácter alegre, con las manos siempre ocupadas amasando masa o envolviendo hojas de maíz. «Chamaco, ven acá», le dijo con una sonrisa amplia. Mateo se acercó con timidez. «Buenos días, doña Rosa». «Buenos días, nada, mírate, estás flaco como un palo». Le extendió un tamal calientito envuelto en hoja de plátano. «Toma, cómetelo». «No, doña Rosa, no tengo con qué pagarle», balbuceó el niño sintiéndose apenado. Ella soltó una carcajada. «¿Quién te está cobrando?» «Anda, que el maíz se hizo para compartirse». Mateo aceptó el tamal con gratitud. El aroma del relleno de pollo lo hizo sonreír por primera vez en varios días. «Gracias, de verdad. Recuerda esto, Mateo», dijo ella mirándolo con seriedad por un momento. «La vida es dura, pero el que da sin esperar nada a cambio siempre recibe bendiciones más grandes». El niño asintió guardando esas palabras en su corazón. Otro día, mientras ayudaba a cargar agua del pozo, conoció a Juan, un joven albañil de poco más de 20 años. Sus manos estaban llenas de callos y el sudor le perlaba la frente mientras mezclaba cemento. «¿Necesitas ayuda, chamaco?», preguntó Juan,
viendo cómo Mateo apenas podía con el cántaro. «Yo puedo», respondió el niño con esfuerzo, pero el cántaro se le resbaló y cayó al suelo derramando el agua. Juan soltó una carcajada y le revolvió el cabello. «No pasa nada, todos nos caemos. Lo importante es levantarse. Ven, yo te enseño cómo hacerlo». Con paciencia le mostró cómo equilibrar el peso y cargar el cántaro sin lastimarse. Al final, Mateo lo miraba con admiración. «¿Y no se cansa de trabajar tanto?», preguntó. Juan suspiró mirando sus manos ásperas. «Claro que me canso, pero trabajo para ayudar a mi madre y a mis hermanitos. El esfuerzo es la única riqueza que nadie nos puede quitar. Y créeme, un día vale más que todo el dinero de un rico orgulloso». Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Mateo como una lección de vida. Más tarde, el padre Ignacio, el sacerdote de la parroquia, también se convirtió en una guía para él. Era un hombre mayor, de mirada bondadosa y voz profunda, siempre dispuesto a escuchar. Una tarde, al ver a Mateo rezando solo en una banca, se sentó a su lado. «¿Por qué lloras, hijo?», preguntó con dulzura. «Porque siento que Dios no me escucha», respondió Mateo limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. El sacerdote lo miró con ternura. «Dios siempre escucha, aunque a veces parece callar. La fe no es recibir lo que pedimos, sino confiar en que Él sabe lo que realmente necesitamos». Mateo respiró hondo, dejando que esas palabras calaran en su corazón. Por primera vez, entendía que la fe no era una respuesta inmediata, sino una fuerza que debía sostenerlo en la espera. Con el tiempo, entre los tamales de Doña Rosa, la ayuda de Juan y las enseñanzas del padre Ignacio, Mateo fue comprendiendo que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en las mansiones, sino en los actos de amor que mantenían unida a la comunidad. Esa certeza comenzó a darle fuerza. Aunque su abuela seguía enferma y la pobreza no desaparecía, Mateo descubría poco a poco que no caminaba solo, y en su interior algo le decía que esas pequeñas luces de bondad eran apenas el inicio de un camino más grande. Mientras en el barrio la vida se sostenía con esfuerzo y solidaridad, en la hacienda de don Esteban reinaba la opulencia. El millonario había organizado una fiesta que se comentaba en todo Jalisco. Camionetas de lujo estacionaban en la entrada, y los invitados, vestidos con ropa importada, llegaban cargados de joyas y perfumes costosos. Dentro, la música de mariachi resonaba sin descanso, y los meseros servían copas de vino extranjero como si fueran agua. Esteban caminaba entre sus invitados con la cabeza en alto, disfrutando cada saludo adulador. Su traje de lino impecable y su reloj de oro brillaban bajo las lámparas de cristal que iluminaban el gran salón. «Don Esteban, usted sí que sabe vivir», dijo un empresario levantando la copa. «No se trata solo de vivir», respondió él con arrogancia. «Se trata de que los demás sepan quién manda». Todos rieron, aunque algunos lo hicieron más por compromiso que por verdadero agrado. En medio de la fiesta, uno de los trabajadores de la hacienda se acercó con timidez. Era un hombre delgado, con las manos curtidas por el campo. «Patrón, disculpe la molestia, pero en el pueblo hay problemas con el agua. Los pozos se están secando y...» «Bah», interrumpió Esteban con gesto despectivo. «¿Y qué quieren que haga yo? Que aprendan a arreglárselas». El trabajador bajó la cabeza y se retiró en silencio. El murmullo entre los invitados se intensificó, pero nadie se atrevió a contradecirlo. Afuera, la escasez de agua afectaba a decenas de familias. Los niños caminaban kilómetros para llenar cubetas en los pozos lejanos, mientras en la hacienda, las fuentes decorativas derramaban agua sin descanso solo para embellecer el jardín. Más tarde, Esteban salió un momento al pueblo, acompañado de 2 guardaespaldas. Caminaba con paso firme por las calles empedradas, ignorando las miradas de la gente. De pronto, se encontró con un hombre de blanco que estaba sentado en la sombra de una bugambilia. Sus ojos serenos lo observaron con calma. «Buenas tardes, señor», saludó el hombre con voz tranquila. Esteban lo miró de pies a cabeza, notando la sencillez de su ropa y la ausencia de lujos. «¿Y tú quién eres? ¿Un vagabundo buscando limosna?». El hombre sonrió suavemente.
no busco nada de ti. Solo recordarte que la verdadera grandeza está en servir, no en ser servido. Esteban soltó una carcajada burlona. ¿Servir? Escucha bien, yo no nací para servir a nadie. Todos en este pueblo saben que sin mí no son nada. El poder que se usa para humillar se convierte en cadena, respondió el hombre sin alterar su tono. Y tarde o temprano, esas cadenas ahogan. Los ojos de Esteban se endurecieron. No me vengas con sermones baratos. Yo hice mi fortuna con mis propias manos. El que no tiene es porque no quiere trabajar. No todos tienen las mismas oportunidades, contestó el hombre mirándolo fijamente. Pero todos tienen el mismo valor ante los ojos de Dios. Esteban chasqueó la lengua con desdén. Basta, no tengo tiempo para tus tonterías. Se dio media vuelta y siguió su camino, acompañado de sus guardaespaldas. Ni siquiera se molestó en mirar atrás. El hombre de blanco permaneció en silencio bajo la bugambilia, con expresión serena, como si hubiera escuchado esas palabras muchas veces antes. En el corazón del pueblo, las familias seguían luchando con cántaros vacíos y la sed marcando sus labios resecos. Mientras tanto, en la hacienda, las copas de cristal seguían llenándose sin que nadie pensara en el precio que otros pagaban por esa abundancia. Esa noche, mientras Esteban brindaba rodeado de lujos, el contraste era evidente. Un hombre encerrado en su orgullo y un pueblo entero cargando con las consecuencias de su indiferencia. Lo que él no imaginaba era que la vida, en su propio lenguaje, pronto le mostraría que ningún poder es eterno. La noticia llegó como un rayo de luz en medio de la penumbra. Gracias a la gestión del padre Ignacio, Mateo logró un lugar en la escuela pública del barrio. El niño, que había pasado años viendo a otros con sus mochilas y cuadernos, por fin tendría la oportunidad de aprender. El primer día se levantó temprano, peinó su cabello con un poco de agua y se puso la ropa más limpia que tenía. Una camiseta desgastada y un pantalón remendado. No tenía zapatos, así que salió descalzo, cargando una libreta usada que el sacerdote le había regalado. La escuela era un edificio viejo, con paredes grafiteadas y ventanas rotas, pero para Mateo era un palacio de conocimiento. Apenas cruzó la puerta, sintió que su corazón latía con fuerza. Soñaba con leer, escribir y aprender todo lo que pudiera para cambiar su vida. Sin embargo, la ilusión pronto se topó con la dureza de la realidad. Al entrar al salón, varios niños lo miraron de pies a cabeza y comenzaron a reír. «Miren, llegó el nuevo. Y sin zapatos», dijo uno con voz burlona. «Seguro ni tiene para un lápiz», agregó otro mientras imitaba su caminar. Mateo apretó la libreta contra su pecho y bajó la mirada. No quería llorar frente a ellos, pero el ardor de la vergüenza le subía por la cara. El profesor Ramírez, un hombre alto de bigote fino y gafas redondas, golpeó suavemente el escritorio con una regla. «Basta, niños. Aquí nadie se burla de nadie». Los murmullos se apagaron poco a poco. El maestro miró a Mateo con amabilidad. «Bienvenido. ¿Cómo te llamas?» «Me llamo Mateo, señor», respondió en voz baja. «Pues, Mateo, toma asiento. Aquí todos venimos a aprender, y la inteligencia no se mide por los zapatos que uno trae, sino por el empeño que pone». Las palabras del profesor le devolvieron un poco de confianza. Se sentó en una banca junto a la ventana y sacó la libreta. No tenía lápiz, pero el maestro le prestó uno. A lo largo de la clase, Mateo escuchaba con atención cada explicación. Sus ojos brillaban de entusiasmo mientras intentaba copiar las letras en su libreta. Aunque sus trazos eran torpes, cada palabra escrita era un triunfo. Durante el recreo, los niños volvieron a señalarlo. «¿Por qué vienes descalzo? ¿No te da pena?», preguntó uno con sarcasmo. Mateo respiró hondo. «No tengo zapatos, pero eso no me impide aprender», contestó con una valentía que sorprendió incluso a él mismo. Algunos se rieron, pero otros lo miraron con respeto. Era la primera vez que Mateo respondía con firmeza. Esa noche, agotado pero feliz, se recostó junto a su abuela. Le contó cómo había sido el día y cómo el profesor lo había defendido. Doña Carmen sonrió,
aunque su tos seguía golpeando su cuerpo frágil. «Estoy orgullosa de ti, hijo. El conocimiento es un tesoro que nadie puede robarte». Mateo cerró los ojos con una sonrisa, y en sueños volvió a encontrarse con el hombre de blanco. «El conocimiento te hará libre», dijo el hombre, con voz profunda. Mateo lo miró con admiración. «Pero aún me falta tanto por aprender. Cada letra, cada palabra es un paso hacia la libertad. Nunca subestimes el poder de la educación». El niño despertó con esas palabras grabadas en el corazón. Se levantó con más determinación que nunca, dispuesto a no dejarse vencer por las burlas ni por la pobreza. La escuela, con sus paredes viejas y pupitres rayados, se había convertido en el lugar donde sus sueños empezaban a tomar forma. Aunque el camino sería difícil, Mateo sabía que cada día dentro de ese salón era un ladrillo más en la construcción de un futuro diferente. Los días de gloria de don Esteban comenzaron a resquebrajarse como un muro viejo que pierde su fuerza. Al principio fueron rumores, cuentas bancarias que no cuadraban, deudas con inversionistas extranjeros y negocios que no daban las ganancias prometidas. Pero lo que empezó como un murmullo, pronto se convirtió en un rugido que atravesó todo Jalisco. Una tarde, en su oficina de la hacienda, Esteban golpeó con furia los papeles sobre el escritorio. «¡Inútiles!», gritó a sus contadores. «¿Cómo que no hay dinero? Yo nunca pierdo». Uno de ellos, nervioso, intentó explicarle. «Señor, la situación es complicada. Las ventas cayeron y los acreedores están presionando». «¡Cállate!», tronó Esteban con el rostro enrojecido. «Si alguien más se entera de esto, será su culpa». Mientras tanto, en el pueblo, los trabajadores estaban cansados de los abusos. Jornadas interminables, sueldos miserables y amenazas constantes habían colmado la paciencia de todos. Juan, el joven albañil que ayudaba a Mateo, se encontraba entre ellos. «Ya basta, compañeros», dijo una noche, reunidos en una bodega. «No podemos seguir trabajando como esclavos. Don Esteban se enriquece y nosotros apenas comemos. ¿Y qué propones?», preguntó un hombre mayor con las manos llenas de callos. «Unirnos. Si dejamos de trabajar, él no podrá sostener sus negocios. Ya no tenemos nada que perder». El murmullo de aprobación recorrió la sala. Por primera vez, los trabajadores pensaban en rebelarse contra el patrón. La prensa local también comenzó a voltear la mirada hacia Esteban. Un periodista de Guadalajara publicó un artículo titulado «El imperio de un millonario construido sobre la explotación». El texto detallaba los abusos, las compras injustas de tierras campesinas y la opulencia insultante de sus fiestas. Cuando el periódico llegó a manos de Esteban, lo arrugó con rabia. «¡Mentiras!», exclamó. «Esto es una conspiración en mi contra». Pero en el fondo el miedo comenzaba a crecer. Ya no podía caminar por el pueblo sin sentir las miradas duras de la gente. Los murmullos se transformaban en gritos de indignación. «¡Nos roba el agua!», gritaban unos. «¡Se queda con nuestras tierras!», acusaban otros. Una noche, después de una reunión fallida con inversionistas, Esteban se quedó solo en su despacho. El silencio de la hacienda, antes símbolo de poder, ahora le resultaba insoportable. Se sirvió un vaso de whisky y se miró en el espejo. Sus ojos, cansados y enrojecidos, ya no reflejaban la seguridad de antes. «Todo lo construí con mis manos», murmuró. «Nadie me va a derribar». Sin embargo, el eco de esas palabras sonaba vacío. Las paredes parecían cerrarse sobre él, recordándole que ni todo el dinero ni todo el poder podían evitar que su mundo se tambaleara. Mientras tanto, Mateo observaba desde la distancia cómo el rumor del poder de Esteban se desmoronaba. Aunque aún sufría las consecuencias de la pobreza, había algo en ese cambio que encendía una chispa de esperanza en el pueblo. Pero para Esteban la caída apenas comenzaba. Las deudas crecían, la confianza se derrumbaba, y la gente que antes lo aplaudía, ahora lo miraba con desprecio. El millonario, que se creía invencible, empezaba a sentir lo que nunca había conocido, el sabor amargo de la derrota. Esa noche, cuando se recostó en su lujosa cama,
el sueño no llegó. En su mente resonaban las palabras del hombre de blanco que había despreciado. El poder que se usa para humillar se convierte en cadena. Esteban, inquieto, giró de un lado a otro. Por primera vez en años, el silencio de la hacienda le pesaba más que cualquier deuda. Y aunque aún no lo aceptaba, su imperio se estaba derrumbando piedra por piedra, dejando al descubierto la fragilidad de un hombre que siempre había creído ser indestructible. El barrio estaba sumido en la preocupación. La enfermedad, la falta de agua y la pobreza parecían multiplicarse cada día. Sin embargo, en medio de aquel panorama sombrío, Mateo comenzó a brillar con una fuerza inesperada. A pesar de su corta edad, su voluntad de ayudar se volvió un ejemplo para todos. Una tarde, mientras su abuela descansaba, el niño reunió a varios vecinos en la plaza polvorienta. Tenía en las manos una caja de cartón vieja que usaba como alcancía improvisada. «Sé que todos estamos pasando por tiempos difíciles», dijo con voz temblorosa pero firme, «pero hay quienes están peor. Hay enfermos que no tienen ni un plato de comida. Yo quiero que juntemos lo que podamos para ayudarles». Los adultos se miraron entre sí. Algunos sonrieron con ternura. Otros dudaban de que un niño pudiera lograr algo así. Pero doña Rosa fue la primera en dar un paso al frente. «Tienes razón, chamaco. Aquí tienes unos tamales para vender y juntar dinero». Luego se acercó Juan con su ropa manchada de cemento. «Yo pondré un día de mi trabajo. Lo que gane será para los que más lo necesiten». El ejemplo contagió a los demás. Monedas, frijoles, tortillas, ropa usada. Cada vecino aportó lo poco que podía. La caja pronto comenzó a llenarse y los ojos de Mateo brillaban como nunca. «Gracias, de verdad», dijo con emoción. «No importa si es poco o mucho, lo que cuenta es hacerlo de corazón». El padre Ignacio, que observaba desde la entrada de la parroquia, se acercó y puso la mano sobre el hombro del niño. «Mateo, tú eres una voz de esperanza para este barrio. Dios obra a través de quienes tienen un corazón puro como el tuyo». El niño sonrió tímidamente, sin saber cómo responder. Dentro de sí sentía algo que lo impulsaba, una fuerza que no era suya, como si alguien lo guiara en cada paso. Con el dinero y los víveres recolectados, los vecinos comenzaron a visitar a los más necesitados. Preparaban ollas de frijoles, repartían tortillas calientes y llevaban ropa limpia a los enfermos. Las casas más pobres, que antes parecían sumidas en la tristeza, se llenaban de sonrisas y agradecimientos. «Mateo, gracias por no olvidarte de nosotros», le dijo una anciana enferma, tomando su mano con lágrimas en los ojos. El niño sintió un calor en el pecho, la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Aquella noche, mientras regresaba a su casa con la caja vacía pero el corazón lleno, se detuvo un instante bajo la luz tenue de la luna. Allí, en silencio, lo vio de nuevo. El hombre de blanco. «Lo que hiciste hoy tiene más valor que todo el oro del mundo», dijo con una sonrisa tranquila. «Yo solo hice lo que pude», respondió Mateo. «Y eso es lo que Dios espera de cada uno, que dé lo mejor de sí, aunque parezca poco. Tus acciones encienden esperanza, y esa luz crecerá más de lo que imaginas». Antes de que pudiera preguntar más, el hombre se desvaneció como un soplo de viento. Mateo se quedó inmóvil, mirando al cielo estrellado con el corazón latiendo fuerte. Cuando llegó a su casa, su abuela lo esperaba en el petate, sonriendo con ternura a pesar de su debilidad. «Estoy orgullosa de ti, hijo. Estás aprendiendo a dar sin esperar nada a cambio». Mateo se acostó a su lado, pensando en lo vivido ese día. Sabía que el camino aún era largo, pero comprendía que incluso en la pobreza se podía sembrar esperanza. Y mientras el pueblo comenzaba a hablar de aquel niño, que había unido a la comunidad, una fuerza invisible crecía a su alrededor, preparando lo que aún estaba por venir. El viento frío de la madrugada se colaba por las rendijas de la casa de adobe. Mateo se despertó con un escalofrío y un dolor punzante en el pecho. Al intentar levantarse, un acceso de tos lo dejó sin aire. Su cuerpo temblaba, y cada respiración era un esfuerzo doloroso.
«Hijo, ¿qué te pasa?», preguntó doña Carmen con voz entrecortada, al verlo pálido y sudoroso. «Estoy bien, abuelita. Solo un poco de frío», mintió, aunque su cuerpo débil lo traicionaba. Las horas pasaron y la fiebre comenzó a subir. La abuela, desesperada, decidió pedir ayuda. Con pasos torpes y el corazón angustiado, llegó hasta la hacienda de don Esteban. Tocó el portón de hierro una y otra vez, hasta que un guardia apareció. «Necesito ver al patrón», dijo con voz suplicante. «Mi nieto está muy enfermo, por favor, ayúdenos». El guardia dudó, pero finalmente permitió que doña Carmen entrara hasta el vestíbulo. Allí estaba Esteban, revisando unos documentos con el ceño fruncido. «¿Qué quieres, mujer?», preguntó con impaciencia. «Señor, mi nieto Mateo está muy enfermo. No tenemos medicinas, no tenemos nada. Usted podría ayudarnos». «Se lo ruego», dijo la anciana arrodillándose. Esteban la miró con frialdad. «No me molestes con tus problemas. No soy beneficencia». «Es solo un niño», insistió ella con lágrimas rodando por sus mejillas. El millonario se levantó de golpe, con la voz dura. «Basta, ya bastante tengo con mis propios asuntos. Lárgate de mi casa». Doña Carmen, con el corazón destrozado, salió con las manos vacías. Caminó lentamente de regreso, sintiendo que el mundo se le venía encima. Mientras tanto, en la humilde vivienda Mateo deliraba por la fiebre. En medio de su sueño agitado, volvió a ver al hombre de blanco. Esta vez estaba a su lado, sentado en silencio, transmitiendo paz. «No tengas miedo», dijo el hombre, acariciando suavemente su frente. «No estás solo, Mateo». El niño lo miró con los ojos vidriosos. «¿Por qué Dios permite que sufra así mi abuelita? ¿Por qué la gente buena tiene que llorar?». El hombre respondió con ternura. «El amor verdadero brilla más en la oscuridad. Tú has demostrado que, aun sin nada, eres capaz de darlo todo. Eso es lo que hace grande a un corazón». Mateo respiró con dificultad. «No quiero que mi abuelita se quede sola». «No temas», susurró el hombre. «Lo que se hace con amor nunca muere. Dios cuida de quienes confían en él». El niño cerró los ojos con una paz extraña. No era resignación, era fuerza, una fortaleza que no parecía provenir de su frágil cuerpo, sino de algo mucho más grande. Cuando doña Carmen regresó, lo encontró más tranquilo. Se sentó junto a él y tomó su mano con cariño. «Perdóname, hijo, hice todo lo que pude, pero ese hombre tiene el corazón de piedra», lloró besándole la frente. Mateo, con voz débil, la interrumpió. «No lo odies, abuelita, no vale la pena. Pídele a Dios que lo perdone». La anciana lo miró sorprendida. En medio de su debilidad, su nieto mostraba una grandeza que ni ella misma imaginaba. Afuera, la noche se tornó más oscura, como si el cielo mismo compartiera el dolor del niño. El viento soplaba fuerte, golpeando las láminas del techo. Pero dentro de aquella casita humilde brillaba una luz invisible, la fe inquebrantable de un niño que, aun sufriendo, era capaz de perdonar. Y mientras don Esteban se encerraba en su mansión, creyendo que nada podía tocarlo, la vida se preparaba para ponerlo frente a una prueba que cambiaría su destino para siempre. La carretera serpenteaba entre los campos de agave, iluminada apenas por la luz temblorosa de la luna. Don Esteban conducía su camioneta de lujo con el ceño fruncido, repasando una y otra vez en su mente la lista interminable de deudas y traiciones. Había bebido demasiado whisky en una reunión fallida con inversionistas, y la ira lo mantenía ciego a todo lo que pasaba a su alrededor. «Ingratos, todos son unos ingratos», murmuraba apretando el volante. «Nadie estaría donde está sin mí». El rugido del motor se mezclaba con el zumbido del viento, hasta que de pronto un burro cruzó de improviso en la carretera. Esteban giró bruscamente, perdió el control y la camioneta volcó con un estruendo ensordecedor. El metal retumbó contra el asfalto y el vidrio estalló en 1000 pedazos. El silencio que siguió fue aterrador. Solo se escuchaba el goteo de gasolina y los gemidos ahogados del millonario, atrapado entre los fierros retorcidos. La sangre le corría por la frente y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo.
Un miedo real, profundo, que lo hacía temblar. «¿Alguien? Ayúdeme», susurró con voz débil. Fue Juan, el joven albañil, quien encontró la camioneta destrozada camino a su casa después de una larga jornada de trabajo. Al ver al millonario, dudó por un instante. Recordó todas las veces que él lo había humillado, las injusticias, los sueldos miserables, pero la compasión pudo más que el rencor. «Aguante, don Esteban», dijo con firmeza. «Lo sacaré de aquí». Con un esfuerzo enorme, logró abrir la puerta y arrastrarlo fuera del vehículo. Esteban apenas podía mantenerse consciente, pero alcanzó a ver el rostro sudoroso de Juan, que luchaba por levantarlo. «¿Por qué me ayudas?», preguntó con voz quebrada. «Porque no voy a dejar que muera como un perro en la carretera. Usted también es un ser humano, aunque lo haya olvidado». Juan lo cargó en sus hombros y con pasos pesados lo llevó hasta el pueblo. El millonario, débil y adolorido, apenas podía creer lo que sucedía. La misma gente a la que había despreciado ahora era su única esperanza. En el hospital, mientras los médicos corrían para estabilizarlo, Esteban quedó tendido en una camilla mirando el techo blanco y frío. La morfina le adormecía el cuerpo, pero no podía silenciar el eco de las palabras de Juan. De pronto, al girar el rostro, lo vio. Allí estaba nuevamente el hombre de blanco, sentado en la sala de espera, con la misma mirada serena de siempre. «¿Tú... otra vez?», balbuceó Esteban con un hilo de voz. «La vida habla de muchas formas», respondió el hombre, inclinándose hacia él. «A veces con caricias, a veces con golpes, y los golpes más duros no son para destruirnos, sino para despertarnos». Esteban sintió un escalofrío. Yo siempre he sido fuerte». «No, Esteban», dijo el hombre con firmeza, «has sido soberbio. Confundiste la riqueza con poder y el poder con valor. Pero esta noche has visto tu fragilidad. Todos somos iguales ante Dios». El millonario cerró los ojos, sintiendo lágrimas mezclarse con la sangre en su rostro. Era la primera vez en años que lloraba, y en esas lágrimas había miedo, pero también un principio de arrepentimiento. Cuando los médicos lo trasladaron a una habitación, Esteban quedó en silencio mirando sus manos vendadas. La soberbia que lo había acompañado toda su vida se sentía ahora como un peso insoportable. Mientras tanto, en el barrio, la noticia del accidente corría de boca en boca. Algunos lo veían como castigo divino, otros como una oportunidad de justicia. Pero nadie imaginaba que aquel golpe no solo había marcado el cuerpo del millonario, sino también el inicio de un cambio en su corazón. Don Esteban despertó en la cama del hospital, con el cuerpo adolorido, y vendajes que cubrían gran parte de su torso y brazos. El pitido constante de las máquinas lo mantenía consciente de su fragilidad. La habitación era fría y silenciosa, y por primera vez en muchos años, no estaba rodeado de aduladores ni de lujos, sino de soledad. El recuerdo del accidente lo perseguía como una sombra. Cerraba los ojos y veía la camioneta volcada, el rostro decidido de Juan cargándolo, la voz serena del hombre de blanco. Una y otra vez resonaban en su mente aquellas palabras. «Has sido soberbio. Todos somos iguales ante Dios». Los días en cama se hicieron eternos. Apenas podía moverse, y los médicos le advirtieron que su recuperación sería larga. En ese silencio obligado, tuvo tiempo para mirar atrás y enfrentar lo que siempre había evitado, su propia conciencia. «¿De qué sirvió todo?», murmuraba, mirando el techo. «Tantos negocios, tantas fiestas, y al final, aquí estoy, solo y débil». El orgullo que lo había sostenido comenzaba a resquebrajarse. Recordó a los trabajadores explotados, a las familias sin agua, a los campesinos que habían perdido sus tierras, y, sobre todo, recordó los ojos de aquel niño al que había expulsado de su hacienda. «Mateo», susurró con un nudo en la garganta. «Lo traté como basura y ese niño solo buscaba un pedazo de pan». Las lágrimas rodaron por su rostro, limpiando de a poco la dureza que lo había acompañado toda su vida. Cuando al fin recibió el alta,
Regresó a su hacienda, pero no como el hombre altivo de antes. Caminaba con dificultad, apoyado en un bastón y con la mirada apagada. Sus empleados lo observaban con sorpresa. Ya no era el patrón imponente que imponía miedo, sino un hombre debilitado. En el despacho miró alrededor. Los muebles finos, los cuadros costosos, las lámparas de cristal. Todo lo que había atesorado le parecía vacío, inútil. Tomó una decisión inesperada. «Venderé lo que no necesito», dijo con firmeza a su administrador. «Las casas de playa, algunos terrenos, todo lo que sirva para saldar deudas y pagar a los trabajadores lo que les corresponde». El hombre lo miró incrédulo. «¿Está seguro, señor? Eso reduciría mucho su fortuna. No necesito tanta riqueza. Si algo aprendí, es que el dinero no me salvará de la soledad ni de la muerte. Es hora de hacer lo correcto». Comenzó entonces a liquidar propiedades y a saldar cuentas pendientes. Los trabajadores, sorprendidos, recibían pagos justos y algunos hasta compensaciones por años de abusos. Poco a poco, el rumor se extendió. Don Esteban estaba cambiando. Pero había una espina que no podía arrancarse, la imagen de Mateo. Sentía que mientras no enfrentara ese pasado, su alma seguiría cargando una culpa insoportable. Una tarde, decidió preguntar en el pueblo: «¿Dónde vive ese niño, el que se llama Mateo?», consultó a un vecino. El hombre lo miró con desconfianza. «¿Y para qué lo quiere ahora? Ese niño tiene más corazón que todos sus millones juntos. Porque necesito pedirle perdón», respondió Esteban con humildad, bajando la mirada. El vecino quedó sorprendido por el tono sincero y finalmente le indicó el camino hacia el barrio humilde. Con el bastón en mano, el millonario comenzó a andar, cada paso acompañado por un torbellino de emociones: miedo, vergüenza, pero también una necesidad profunda de redención. El sol se ocultaba lentamente tras los agaves cuando Esteban, cansado pero decidido, llegó frente a la pequeña casa de adobe. Respiró hondo, sabiendo que lo que estaba por suceder marcaría el inicio de un nuevo capítulo en su vida. El barrio estaba en calma aquella tarde. El sol descendía lentamente, tiñendo de naranja los muros de adobe y las calles polvorientas. Don Esteban avanzaba con dificultad apoyado en su bastón. Cada paso parecía un juicio, cada mirada de los vecinos un recordatorio de sus pecados. Algunos lo observaban con desprecio, otros con sorpresa. Nadie esperaba verlo allí, en aquel lugar que siempre había ignorado. Al llegar frente a la pequeña casa de Mateo, el corazón le golpeó el pecho con fuerza. Dudó unos segundos, pero finalmente tocó la puerta de madera gastada. Fue doña Carmen quien abrió con el rostro cansado, pero iluminado por la serenidad de su fe. «¿Qué quiere aquí?», preguntó con firmeza, reconociéndolo al instante. Esteban bajó la cabeza avergonzado. Vengo a pedir perdón». La mujer lo miró incrédula. Por un momento pensó en cerrarle la puerta en la cara, pero una voz interior le dijo que escuchara. «Espere aquí», dijo finalmente y lo dejó pasar. Dentro Mateo estaba sentado en el petate, leyendo en voz alta una lección de la escuela con la poca energía que le quedaba. Al ver al millonario, sus ojos se abrieron como platos. «¿Usted?», murmuró, recordando la humillación vivida en la hacienda. Esteban se arrodilló con esfuerzo frente al niño. Sus rodillas crujieron y el bastón cayó al suelo. Lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «Mateo, fui un hombre ciego, orgulloso, incapaz de ver la bondad en ti. Te traté como si no valieras nada, cuando en realidad eres mucho más rico que yo. Te pido perdón, de todo corazón». El silencio llenó la habitación. Doña Carmen observaba, sorprendida por aquella escena que nunca hubiera imaginado. Mateo lo miró con el corazón acelerado. Recordaba el hambre, la humillación, la indiferencia. Pero también recordaba las palabras del hombre de blanco: «Lo que se hace con amor nunca muere». Con voz temblorosa, respondió: «Yo lo perdono, señor. No guardo rencor. Solo quiero que entienda,
lo que mi abuelita siempre me enseñó, que la verdadera riqueza está en compartir y en amar a los demás. Esteban bajó la cabeza hasta tocar el suelo con la frente, sollozando como un niño. Era la primera vez que alguien lo perdonaba de verdad, y ese perdón se sintió como agua fresca cayendo sobre un corazón reseco. Gracias, Mateo. Gracias por darme lo que yo nunca supe dar. Doña Carmen, conmovida, se acercó y colocó una mano en el hombro del millonario. Si de verdad quiere redimirse, empiece por mirar a este barrio. Aquí hay hambre, enfermedad, necesidad. Si cambia sus acciones, su arrepentimiento será sincero. Esteban asintió con lágrimas en los ojos. Lo haré. No quiero seguir viviendo para mí mismo. Mateo sonrió débilmente. Entonces, Señor, ya no es nuestro enemigo. Ahora puede ser nuestro amigo. El millonario lo abrazó con fuerza, sintiendo que algo dentro de él finalmente se rompía. La soberbia que lo había gobernado toda su vida. En su lugar comenzaba a crecer una semilla de humildad. Al salir de la casa, Esteban se detuvo un momento y miró el barrio. Las casas humildes, las calles de tierra, los niños jugando descalzos. Por primera vez no vio pobreza como debilidad, sino como una oportunidad de servir. Mientras se alejaba apoyado en su bastón, supo que el verdadero camino apenas comenzaba. Ya no quería ser recordado como el millonario arrogante, sino como alguien que aprendió, aunque tarde, a amar y a dar. Y en lo profundo de su corazón, el eco de las palabras de Mateo lo acompañaba como guía. La riqueza verdadera está en compartir. Con el paso de los meses, el cambio en don Esteban se volvió evidente para todos. El hombre que antes caminaba con altivez y desprecio, ahora recorría las calles del barrio con sencillez, saludando a cada vecino y escuchando sus necesidades. Aquella hacienda, símbolo de su orgullo, comenzó a transformarse en algo diferente. Un día, convocó a la comunidad entera. Los vecinos llegaron con curiosidad, algunos con desconfianza. Esteban se puso de pie en medio del patio principal de la hacienda y habló con voz firme, pero humilde. Durante muchos años viví engañado, creyendo que el dinero y el poder lo eran todo. No vi el dolor que causaba, no escuché las súplicas de quienes más lo necesitaban. Pero la vida me dio una lección, y gracias a este niño y a su abuelita, entendí que la riqueza no sirve si no se comparte. Hubo un murmullo entre la gente. Nadie estaba acostumbrado a escuchar palabras de arrepentimiento en su boca. A partir de hoy, esta hacienda dejará de ser mi casa, continuó Esteban. Será un centro comunitario para los niños del barrio. Aquí tendrán comida, clases, médicos que los atiendan y un lugar donde soñar con un futuro mejor. El asombro se transformó en aplausos. Algunos no podían creerlo, pero otros comenzaron a llorar de emoción. Mateo, tomado de la mano de su abuelita, observaba con el corazón latiendo fuerte. Nunca imaginó que aquel hombre, que un día lo había humillado, pudiera hablar con tanta sinceridad. Con el apoyo del padre Ignacio, doña Rosa, Juan y muchos más, la hacienda se llenó de vida. Los salones antes reservados para fiestas de lujo ahora servían como aulas. Los jardines se convirtieron en huertos comunitarios, y la fuente, que antes desperdiciaba agua en exceso, ahora se usaba para abastecer al barrio. Mateo se convirtió en el primer niño en recibir una beca financiada por Esteban. Cada mañana, caminaba hacia la nueva escuela con zapatos nuevos y una mochila llena de útiles. Pero más que los objetos, lo que brillaba en sus ojos era la esperanza de un futuro diferente. «¿Ves, abuelita?», dijo un día con una sonrisa. «Ahora sí creo que Dios escuchó nuestras oraciones». Doña Carmen acarició su mejilla. «Siempre las escuchó, hijo, solo que a veces sus respuestas tardan, porque deben llegar en el momento justo». Una tarde, mientras los niños jugaban en el patio de la hacienda transformada, Mateo volvió a ver al hombre de blanco. Estaba de pie bajo la sombra de un árbol, observando con serenidad la alegría de la gente. «¿Usted otra vez?», preguntó Mateo corriendo hacia él. El hombre sonrió. «No otra vez, Mateo, siempre estuve aquí, solo que ahora ya no me necesitas tanto como antes».
Has aprendido a creer y a dar. Mateo bajó la mirada, conmovido. Gracias por no dejarme solo. El hombre puso una mano sobre su hombro. La fe, el amor y la esperanza nunca te dejarán. Ese es el regalo que llevarás siempre contigo. Y, con una última sonrisa, se perdió entre la multitud, como si se desvaneciera en el aire. El niño se quedó en silencio, mirando al cielo. No necesitaba más pruebas. Sabía quién había estado a su lado todo ese tiempo. Esa noche, el barrio entero celebró. No era una fiesta de lujo, sino una reunión sencilla, con música de guitarras y comida compartida. Pero había algo que nunca antes habían sentido: la certeza de que juntos podían construir un futuro mejor. Y así, lo que comenzó con un acto de humillación se transformó en una historia de perdón, fe y redención. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para seguir disfrutando de relatos que inspiran y nos recuerdan el poder de la fe. Haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla y continúa con nosotros en esta travesía de esperanza.